a ver, lo pudieron revisar o tenían otras materias y bueno, no tuve tiempo. Sinceridad, no, pues no estoy evaluando ni nada, sino que para que vayamos viendo. Ahora igual lo vamos a refrescar, ¿sí? O sea, la idea era repasar un poquito y poner en común el tema de SIC y después sí ver dos temas que son como nuevos, digamos, o que los vamos a ver, colectomía, colostomía y fístula. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Entonces, ¿qué habíamos visto en la clase un poquito así en resumen? Habíamos visto síndrome de intestino corto, ¿no es así? Habíamos puesto en común que había 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta ahí vamos, y que íbamos a considerar síndrome de intestino corto, o sea, como tal, síndrome de intestino corto, o sea, aquella persona que va a tener un conjunto de signos y síntomas a consecuencia de tener un intestino realmente corto cuando el remanente sea menor a 2 metros. Ustedes me dirán, ¿qué remanente? ¿El del total del intestino, desde el duodeno al colon o del delgado? Eso lo tienen que tener en claro, es del delgado. ¿Sí? Ustedes tienen que ver que sea menos de 2 metros que quede del delgado. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que yo les dije que había una gran variabilidad individual dada por la genética, por la forma de medir ese intestino, que un individuo podía tener desde 3,5 metros, 4 a 8, ¿sí? Eso es delgado. ¿Estamos? Algunos autores consideran hasta 8, cuando incluyen ese 8 metros, el grueso. Pero el grueso es 1,5 metros, 1 metro, 1,5 metros, según cada persona, pero lo vamos a separar del síndrome de intestino corto, por ahora. No porque no sea importante, es muy importante. De hecho, tener colon es mejor que no tenerlo, me parece, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? O sea, tener ese órgano funcionante era una de las variables que ya la vamos a retomar. Entonces, importante que hagamos esta aclaración. Cuando hablemos de SIC o de síndrome de intestino corto, es porque me queda un remanente de menos de 2 metros de intestino delgado. ¿Estamos? Bien. Y hablamos de falla intestinal, o sea que realmente, bueno, ya es, el intestino no va a poder compensar toda la función que hace, que es tanta y tan hermosa la función intestinal, que va a provocar un fallo. Entonces, siempre que pensemos en un SIC, algo de insuficiencia intestinal va a ocurrir, ¿sí? Es una insuficiencia intestinal dada por la pérdida anatómica y funcional, o sea, estructura y función de todo el intestino, sobre todo delgado, que genera deficiente absorción de nutrientes, líquidos y oligoelementos. Y ahí viene el trabajo de ustedes. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Y se los voy a decir, ustedes lo van a hacer solitos, eso en su casa cuando puedan y cuando estudien. Ver, repasar, recordar qué hace cada parte de ese intestino delgado, qué digiere, qué absorbe, para que cuando me digan no está esa parte, yo pueda entender qué le pasa al paciente. ¿Sí? Porque cuando yo conozco la función normal, y en este tema es muy importante que conozcan la función normal del intestino, cuando me quitan esa parte o cuando no la tengo, pierdo esa función o pierdo esa característica y tengo que conocerla porque eso me facilita saber que si no tiene ilion, ahí se producía la absorción de ácidos grasos y sales biliares y vitamina B12, ya no lo tiene, entonces va a tener problemas en ese aspecto, ¿se entiende? Seguramente no va a absorber bien grasas, no va a absorber vitamina B12, no va a absorber sales biliares porque el yeyuno no tiene esa función, por más que me quede. Entonces, eso ya lo vamos a retomar, pero es trabajo individual de cada uno de ustedes saber bien la fisiología, las funciones y demás del intestino. Y ¿qué tenemos que aclarar? Que una persona puede haber sido intervenida quirúrgicamente en su intestino y no ser un SIC. Por eso aclaré que para ser SIC tienen que darse esas condiciones que hablamos, menos de 2 metros,
pérdida de estructura y función. A veces las resecciones intestinales que se hacen me dejan una gran cantidad de, o sea, me sacan una porción, un pedazo, y me dejan un buen intestino que se va a adaptar, ¿sí? No va a entrar en esa insuficiencia o en ese fallo intestinal, sino que más rápidamente se va a poder recuperar. ¿Es menos importante? No, ambas cosas son importantes. Simplemente es para que ustedes diferencien y después puedan razonar y pensar cómo puedo alimentar a una persona a la que se le resecó cierta parte a otra que tenga un SIC. ¿Se entiende? ¿Van hasta acá? ¿Me siguen lo que quiero decir? Porque los voy a poner a prueba. ¿Sí? A ver, este caso. Fermín, de 45 años, es un empleado administrativo, bueno, soltero, son todos los datos que uno le pone, ¿no es cierto? Determinada talla, determinado peso, internado en sala de cirugía de varones por enfermedad de Crohn, que vimos que era una causa de SIC, ¿se acuerdan? Enfermedad de Crohn. Pero a él, en su enfermedad, bueno, lo operan y le resecan, le hacen una resección intestinal, 60 centímetros de yeyuno y 30 centímetros de ilio. Entonces, ¿cuánto es su remanente? ¿Qué le queda a él? ¿Qué le queda a Fermín? 5 metros, 10 centímetros. Si tomamos del intestino delgado solamente. Claro, bueno, pero... sí, sí. A ver, esperen que se me fue Juan. Bueno, después leemos Juan. Entonces, cuando yo hablo de remanente, me tengo que acordar de todo el aparato digestivo, ¿no? Entonces tiene estómago completo, duodeno completo. El yeyuno en promedio medía 2 metros. Le sacaron 60, o sea que tiene 1,40 m de yeyuno. Y el ilion medía 3 metros. Le sacaron 30, o sea que le queda, bueno, yo puse 260, es 270. Corrijan, matemática no es mi fuerte. 270, o sea que, y colon completo, porque no me dice nada que le hayan sacado. Entonces, ¿será el mismo caso del que yo les di de SIC? ¿Entra en alguna categoría de SIC? ¿SIC? No. Es una resección. Es un paciente que lo tengo que tener con mucho cuidado, todo lo demás, porque se tocó intestino, es cirugía mayor, eso no cambia. Pero va a tener más probabilidades que le quede solo un pedacito. O sea, que le quede como, ya vamos a ver, como el caso que yo les mostré, que solo tenía 10 centímetros de yeyuno. No, su pronóstico es mejor, digamos. Va a tener una recuperación más fácil. Exacto. Entonces, tal vez la forma de alimentar a este paciente, cuando pensemos, no sea toda la cadena, ¿no es cierto?, de soportes. Quizá este paciente pueda iniciar directamente, con mucho cuidado, con su alimentación oral. ¿Se entiende? Es el análisis que ustedes tienen que hacer de todos los casos. Eso un poco lo traigo porque quiero que les quede claro, si no, por ahí ustedes van a creer que todo es igual y todo va a ser soporte parenteral, enteral. No, hay que razonar cada caso, hay que pensar y las posibilidades son amplias y son muchas. Entonces hay que pensar cada caso individual. Entonces vamos con Juan. Sí, a ver, esperen que me corro para el otro. Juan, de 40 años, bueno, ya es ingeniero civil, ingresa a cirugía de varones por traumatismo abdominal por herida de arma blanca, que perforó partes de intestino. El hecho ocurrió por intento de robo a mano armada. Se le resecó el duodeno, 20 centímetros de yeyuno, 25 de ilion y 15 de colon. Entonces, ¿qué le queda? Le va a quedar estómago completo, duodeno no, porque se lo sacaron, o sea que el estómago va a quedar unido a yeyuno, pero ¿a cuánto de yeyuno? Le sacaron 20 centímetros. O sea, tiene 1,80 m de yeyuno. Y le sacaron 25 centímetros de ilion, o sea que tiene 2,80, bueno, 2,75, ya saben de mi deficiencia, ¿no? Calculé muy mal. 2,80 de ilion y más de 1 metro de colon. Entonces, es un SIC
¿Es un síndrome de intestino corto? No, profe. No, profesor. Bueno, le queda, o sea, siempre vuelvan al delgado, tiene 1,80 m de yeyuno, más 2,80 m, tiene como 5 metros todavía de delgado. ¿Es una resección intestinal? Sí, la tengo que ver, es importante, sí, pero no es quizás de la intensidad o gravedad del SIC. Entonces, mi posibilidad de pensar una nutrición para este paciente no necesariamente va a tener que seguir todas las etapas que vimos en la clase pasada. Esto era un poco para aclararles, porque no siempre es así tan como yo manifesté de soporte parenteral, enteral y oral. Hay otros que van a avanzar más rápido. ¿Estamos? De acuerdo a sus posibilidades de refuncionalización intestinal, de compensación del intestino que queda, de la longitud. ¿Y eso a qué les suena? Todo lo que digo, longitud, extensión, sitio, tramo, resecado, edad, estado nutricional, ¿qué eran esas? Las variantes. Las variables condicionantes. Las variables condicionantes, o sea que a mí me ponen un caso, cualquiera sea, de resección intestinal, y antes de valorar si es SIC o no es SIC, tengo que siempre manejarme con esas variables, ¿sí? También vimos, y nos habíamos puesto así, o ponemos ahora en común, que la diarrea es el signo cardinal de estos pacientes. ¿Por qué? Porque todos los pacientes con resección intestinal y mucho más con SIC van a tener diarrea, ¿sí? Y la diarrea va a ser el origen de ese círculo vicioso de deshidratación, trastornos, malnutrición. Y que esa diarrea, uno habla de débito, gasto o flujo, ¿no? Porque siempre va a estar, al haber el tránsito acelerado, siempre va a eliminar líquidos. Y habíamos acordado que esa diarrea o ese flujo o ese gasto tenía que ser menos de 2 litros como para yo pensar que puede usarse la vía digestiva. Ese es un dato también en cuenta, que el caso, por ejemplo, diga que las deposiciones son de 4 litros. Vía digestiva no va a poder ser utilizada, ¿no? Porque ¿de qué me sirve meter más alimentos y nutrientes y todo si se va a perder? Es como un rápido el tránsito, ¿se entiende? Eso lo tienen que tener en cuenta. Es un dato. El abordaje nutricional, como estuvimos hablando, podía ser parenteral, enteral u oral. Ese es el desafío de que ustedes interpreten el caso y lo sepan resolver. Pero un dato o un tip es volver a las variables. Ustedes tienen que analizar cada una de esas variables. Y hay factores que van a ser, digamos, positivos y otros negativos. En SIC, ¿qué va a ser más positivo? Por ejemplo, de los 3 tipos que vimos, ¿qué va a ser más positivo? ¿Que el paciente tenga colon o no tenga colon? Que tenga colon. Que tenga colon, que tenga válvula ileocecal o que no la tenga. Que tenga la válvula. Que tenga 2 metros de intestino delgado o menos de 2 metros. Más de 2 metros. Que tenga más. O al menos 2 para hacer SIC, que tenga. O sea, ¿se entiende? Entonces, todo esto es muy importante que lo tengan bien clarito cuando abordemos este tema. Habíamos también visto que, las fases de alimentación, generalmente en un paciente con SIC, era el postoperatorio inmediato, después tenemos un periodo de intermedio de adaptación y la fase tardía. Y que todo se trabaja con equipo multidisciplinario y que las posibilidades son muchas. O sea, hay tantas posibilidades como pacientes. Porque a veces nosotros creemos, ay, qué suerte, es un SIC tipo 3. Bueno, no qué suerte, ¿no? Pero me toca un paciente con SIC tipo 3 que tiene válvula, que tiene colon, que tiene yeyuno, que tiene todo, pero por sus condiciones de edad, de estado nutricional, de enfermedad de base o de otras variables, no pasamos del soporte parenteral, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es tan complejo y tan variable el tema como personas hay en el mundo, porque cada uno va a reaccionar diferente y por eso el modelo de alimentación o el abordaje es individual acá. Cada paciente va a tener, no va a ser igual a otro, así tenga el mismo tipo de SIC. ¿Se entiende?
2 pacientes con el mismo SIC, los 2 con tipo 3, los 2 hasta con la misma cantidad de intestino remanente, uno puede avanzar, el otro no. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profe. Bueno. Y habíamos trabajado sobre el caso de Nahuel, que es el que yo también les dejé en la página. Capaz que estaba un poquito más completo en el Word que se subió, pero bueno, básicamente habíamos acordado, ¿se acuerdan? Que qué tipo de SIC tenía Nahuel. Eso ya. 3. Tipo 3. Pasada, habíamos analizado las variables que él tenía a favor y en contra. Si no lo hicimos de manera completa, ustedes tienen tiempo todavía de hacerlo en su casa, detenerse a ver, ¿no es cierto?, cuáles de todas las variables influyen positiva o negativamente en Nahuel. Y habíamos llegado a ver, si no me dicen, si no llegamos me lo dicen si me estoy equivocando, pero yo creo que vimos, ¿no es cierto?, vimos que en el caso de Nahuel habíamos determinado que era un SIC, a él le quedaba 1,30 m de intestino delgado, con la ventaja de tener válvula y colon, por supuesto, pero por lo general cuando son estos pacientes se comienza con un soporte parenteral para poner en reposo absoluto el aparato digestivo, dar tiempo a la cicatrización, a la refuncionalización de ese intestino, y que ese soporte después no puede quedar siempre, se supone que hay que progresar, y en esta materia somos muy positivos, progresamos siempre. Entonces habíamos progresado un soporte nutricional enteral, y hay que seguir progresando porque tiene posibilidades a la oral. Este era el caso particular de este paciente, ¿no? Bueno, y habíamos visto que como se iba dando así por etapas estas alimentaciones, había una transición que hacer cuando pasábamos de soporte parenteral enteral, y lo mismo va a pasar de soporte nutricional al oral. ¿Estamos? Hasta ahí, ¿dudas? ¿Pudieron? Sí. Dentro de las variables, por ejemplo, en la salud del tracto gastrointestinal remanente, ¿cómo hacemos nosotros para saberlo o no sé, estimarlo, tener una idea de qué poner ahí? A ver, la salud del tracto gastrointestinal remanente tiene que ver con que en el caso no te aparezca, por ejemplo, que tenga una úlcera estomacal, o sea, otras cosas. Pero también es una variable que podés relacionar con la enfermedad de base y con la edad. Y un poco con el estado nutricional, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, si este paciente sería un desnutrido severo, su estado nutricional, sus órganos remanentes, digamos, también sufren algún deterioro. Si fuera un anciano, también. En este caso, no daba mucha información, salvo Crohn, que sabemos que Crohn, ¿se acuerdan que dijimos que era una enfermedad inflamatoria intestinal desde la boca al ano? Entonces sí podés saber que es un paciente que hay que seguirlo, controlarlo, porque su Crohn puede volver. Pero no era que te decía el estómago ya está dañado, bueno, no. O sea, podemos pensar que tiene una salud, bueno, de sus órganos remanentes. No sé si te aclaro. Sí, yo también lo relacioné con la enfermedad de base, pero no sabía cómo expresarlo, digamos, cómo... No, simplemente que es un paciente que, bueno, que por su enfermedad de base, que es una enfermedad inflamatoria que afecta justamente desde la boca al ano, hay que tener vigilancia de que sus órganos estén saludables, sanos. Por ahí ustedes no van a estar solos, ¿sí? Siempre con un equipo médico. Entonces son pacientes que acuérdense que van a tener bomba de protones, o sea, inhibidores de la bomba de protones para proteger al estómago, ¿sí? Contra la acidez o la hipersecreción ácida. Van a tener la loperamida, que es un medicamento que trata de enlentecer el tránsito, ¿sí? Van a tener, qué sé yo, si tiene vómito, Reliberan para los vómitos. O sea, hay toda una protección también para evitar que el estado de salud del órgano remanente, protegerlo, ¿sí? Bien, profe. ¿Estamos? ¿Y sería una aclaración similar para la capacidad de adaptación del intestino remanente?
Claro, el intestino remanente se va a poder adaptar. ¿A qué significa eso? Y está buena tu pregunta. Significa que ustedes, por ejemplo, en este caso le quedaba un poco de yeyuno, un poco de ilium. El yeyuno no reemplaza al ilium, pero el ilium sí se adapta a cumplir funciones del yeyuno. Entonces esa es la capacidad de adaptación. No es lo mismo que te quede solo yeyuno, que no se va a adaptar a absorber ácidos grasos, o sea, va a ser esteatorreas el paciente, a que cuando tiene algo de ilium, que el ilium sí va a tratar de compensar. Por supuesto, no es la misma cantidad de los 3 metros, no solo le queda 70 centímetros aquí, pero con el tiempo, como se dice, remando, tal vez logremos la adaptación. Acuérdense en que el intestino a los 2 años se termina de adaptar y que estos pacientes pueden ser sometidos a las cirugías, ¿se acuerdan del zigzag? ¿Se acuerdan, no? Que para aumentar la longitud, eso igual lo tienen en el teórico, pueden ser sometidos a ese medicamento inyectable, subcutáneo, tedoglutide, que aumenta, entonces tiene probabilidades de adaptación este paciente. A eso se refiere, a que pongas si la tiene o no la tiene. Bien, profe, gracias. Vamos, el resto de los compañeros, me gustaría que también me digan, porque... Profe, Sí. yo tenía una duda con la transición porque me hice un poco un lío ahí mientras iba haciendo el panel. Porque, por ejemplo, bueno, ya veníamos cubriendo el requerimiento total, en mi caso eran 2.500 calorías con parenteral. Bien. Y de ahí, Ya bueno, yo me fui guiando. Sí. ¿Cómo? Ya lo vamos a recordar un poquito, pero 2.500, ¿y qué te pasó? Y bueno, cuestión que yo me fui guiando un poco con el cuadro de la teoría y, por ejemplo, que en día 1 de la transición a enteral puse 1.000 calorías. Es un ejemplo, no sé, y bueno, así continué con todo el cuadro. Pero después mi duda era si cuando yo empiezo la prescripción de enteral, comienzo con esas 1.000 calorías del día 1 o directamente con la tasa metabólica basal, que serían 1.500 en mi caso. Como vos lo planifiques. A ver, nosotros yo aclaré la clase pasada que nuestro primer escalón en esta materia era tasa de metabolismo basal, pero para guiarlos a ustedes, orientarlos. Si vos querés empezar con, tenés como un escalón más que hacer, nada más. Claro. Es como para poder enseñarte el tema y decirte, a ver, ¿con cuánto empiezo? Yo te oriento, pero no es que sí o sí vas a empezar con la tasa de metabolismo basal. Si vos lo razonaste al caso y dijiste, bueno, yo quiero empezar con 1.000, bueno, podés hacer con 1.000 y luego seguirás contando que vas a progresar. Tu próxima, progresión o escalón sería la tasa de metabolismo, o sea, vas a demorar un poquito más, pero eso... Claro. ¿Sí? Lo que no me pueden decir, o sea, ¿para qué trato de explicar esto? Para que ustedes tengan como ese tope de inicio. Lo que no me podés decir es que vas a iniciar con un total. O un reposo, o sea, hacer exacto, o sea, el golpe tan alto, ¿entendés? Pero sí, después, listo. Esa era mi duda. Claro, porque o sea, ustedes no tenemos al paciente, pero hay pacientes que no llegan, ¿no? Yo, o sea, por ahí, bueno, les cuento algo personal, pero mi papá ya falleció, obviamente hace muchos años y demás, pero mi papá, por ejemplo, él tuvo soporte y él no pasaba de las 1.600 calorías. Y 1.600 calorías, si uno lo pone, lo ve, ¿qué es? Un reposo, si se quiere. Cuando queríamos avanzar a 1.800, 1.700, vómitos. No era un signo, pero tenía soporte. Vómitos, diarrea. Entonces volvíamos a 1.600, todo normal. Bueno, es 1.600 calorías, pero es algo. Distinto sea a nada. ¿Se entiende? Eso es el soporte. El soporte es, la palabra te lo está diciendo, soportar al paciente. En esta materia nosotros le enseñamos en la progresión positiva, bien, sigue al total. Pero bueno, después en la realidad, por supuesto que hay diferentes aspectos, pero está bien tu razonamiento. Vos querés empezar con menos de la tasa de metabolismo, empezás.
Pero después en tu, digamos, en tu relato vas a tener que decir que hay una progresión a tasa de metabolismo, o sea, hay que seguir cubriendo, ¿se entiende? Claro. Sí, gracias, profe. Bueno. No, ya vamos a llegar, o sea, tranquilícense, yo quiero que tengan la tranquilidad de que vamos a llegar a ver cómo se termina resolviendo, porque yo sé que ustedes tienen la ansiedad, este es un tema nuevo, y bueno, hay que practicar. Bueno, Nahuel, ¿cómo continuamos? O sea, bueno, nosotros habíamos llegado ahí, pero no podemos detenernos, y en este caso, supuestamente, ustedes tenían que llegar a cubrir el requerimiento con ese soporte enteral, y pensar que, bueno, que el médico ya les va a decir ahora hay que ir a la vía oral. Entonces vuelve a la misma duda, pero ¿con cuántas calorías empezamos en la oral? ¿Qué pasa si yo le empiezo a dar oral y se me viene vómito, vuelve a la diarrea? ¿Qué pasa? Pero no, por eso no tengo que sacar el enteral todavía. Entonces volvemos a una transición. Vuelvo a repetir en este paciente, ¿no? Siempre en Nahuel. Entonces, para hacer la transición entre lo que es la vía enteral y la vía oral, y tengo que hacer el mismo procedimiento, por ejemplo, lo que dijo su compañera. Bueno, a ver, pero ¿cuántas calorías? Bueno, no, el primer día que me dicen, ¿con qué hacemos normalmente con la vía oral? Me dice el médico, hay que iniciar la vía oral. Iniciamos con dieta líquida de excepción para probar tolerancia. Dieta líquida de excepción. Exactamente, entonces fíjense, quizás cuando le estemos dando la dieta líquida de excepción, que no la vamos a desarrollar porque ustedes ya saben, ya la tienen es igual a todas las dietas líquidas de excepción que hemos visto, quizás 0 calorías, ¿qué me puede aportar un té con 5% de sacarosa? O sea, son mínimas, yo puse 0 calorías pero porque no, es despreciable, no hay nutrientes en una dieta líquida de excepción. Entonces, ese día sigue con el soporte, pero yo ya voy probando cucharaditas, con un tecito, con lo que ustedes ya saben. Ahora, después tengo que seguir avanzando, y yo tengo que la diarrea sigue siendo el signo cardinal. Por más que haya bajado el débito, este paciente va a seguir con deposiciones blandas. Entonces, en oral, es la dieta astringente. Y ahí viene lo que hablaba su compañera, o sea, ¿con cuánto? Y bueno, tasa de metabolismo es lo que nosotros le damos como tip. Menos, puede ser menos, ¿sí? Puedo empezar con menos. ¿Y qué tipo de dieta? Astringente. Pero, bueno, a ver, la tasa de metabolismo de este paciente era 1500 calorías y él ya venía cubriendo 2500. Entonces, sigo con las 1000 restantes por el soporte. ¿Se entiende? Porque yo no puedo, malograr que, ya llegamos al requerimiento, está cubriendo su requerimiento y ahora pasa la vía y yo le bajo lo oral, pero tengo que seguir con el resto por otra vía para que él tenga cubierto su valor calórico. Entonces esa sería la transición, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Espere, profe. Sí, profe. La astringente tiene las mismas características de la astringente que ustedes conocen. Mi intención, yo se los traté de dejar bastante claro, me parece en el teórico, pero mi intención es que vean, el parcial es de soporte, el que se viene, ¿sí? Entonces por ahí es practicar más soporte, porque la parte oral, si bien ustedes la tienen que hacer y la vamos a ver, no se crean que no, pero ustedes ya la astringente la venimos viendo desde enfermedades digestivas, diarrea, todo, ¿no? Ya la saben. Va a haber algunas consideraciones, pero es básicamente la misma. Después progresaríamos a una blanda intestinal, porque hay que ir en estos pacientes probando, ¿no es cierto?, determinadas cuestiones, de ir de a poquito con los alimentos para ver cuál no tolera, cuál tolera, de acuerdo a lo que le haya quedado de intestino, por supuesto. Y acá, bueno, ya quizás en el reposo estemos llegando a ese famoso 70-80% del valor calórico total y ya podamos destetarlo del soporte nutricional entero. ¿Sí? Esa es como nuestro objetivo, de una progresión súper fabulosa para poder de a poco ir a la normal con medidas higiénico-dietéticas, obviamente, ya tenemos que cubrir solo con la alimentación oral su requerimiento, y es más, hay pacientes que pueden quedar con un plus,
¿no? Eso va a estar en función del estado nutricional. Ahí combinamos desnutrido. Si está desnutrido, y bueno, es el momento de darle el plus. Ya venimos, por supuesto, con los soportes y todo, pero es el hipercalórico, hiperproteico que vieron con el profe Franco, ¿no? Ahora, ¿esto en cuánto tiempo se da? Y bueno, meses. Meses, depende, cada paciente. ¿Profe? Y hay casos, ¿sí? O sea que cuando logremos cubrir el reposo, ya no le damos el soporte enteral. Sí, el reposo o el 70-80%, no sé exactamente cuánto es. Por ejemplo, que vos me digas, no, yo le puse así tentativo, pero era 2.500, creo, su requerimiento. ¿Cuánto es el 80% de 2.500 calorías? Calorías. ¿Cuánto? No. 2.000 calorías. ¿Y coincide con el reposo? Creo que no. No le faltarían 100 calorías más. Claro, o sea, suponete vos decís, bueno, el reposo es 1.700, bueno, en la próxima etapa lo desteto del soporte cuando llegue a cubrir 2.000. ¿Sí? Acuérdense en que esto es un esquema, pero la dieta astringente también puede ir variando en calorías, o sea, ir aumentando, manteniendo esa consistencia y esas características. Lo mismo la blanda intestinal, o sea, no es siempre la misma. Voy incorporando otros alimentos o a lo mejor porciones un poquito mayores o concentro calorías, pero digamos el formato de la dieta es blanda intestinal. ¿Sí? Y hay pacientes que para poder cubrir, porque bueno, a veces uno dice, ay sí, pero a veces se distienden o les duele la panza, o sea, les duele el abdomen, tienen dolor. Entonces, bueno, a lo mejor esa alimentación oral tiene que quedar complementada o suplementada. Hay pacientes que se quedan con soporte nutricional nocturno. Hay otros que se quedan con suplementos, o sea, orales, pueden comer y completar las calorías con 2 o 3 drinks al día, y otros se quedan con parenteral, como con suplementos. O sea, por eso les digo, hay tantas posibilidades como individuos tengan la patología. Pero ustedes tienen que pensar que estos pacientes no los complejiza, al contrario, los ayuda. La alimentación, ustedes van a tener que trabajar mucho con esa idea, ¿no? Porque en los equipos siempre va a haber algún cirujano o médico tratante que diga, ya sacale el soporte. Porque el soporte es complejizar al paciente. No, o sea, si está bien administrado, bien dado y con las características de cuidado y control que requiere, ustedes lo tienen que defender, ¿no? Porque alimentar al paciente es salud. Volvemos a cuando empezamos. Salud. ¿Sí? Bien. Entonces, esa alimentación oral sí va a tener algunas consideraciones. Vamos a tener, ¿se acuerdan que la astringente en cualquier diarrea puede hacer 4 comidas? Acá hay que fraccionar más, porque tenemos menos tramo de aparato digestivo. Acuérdense en que 2 años tarda la adaptación, entonces, bueno, vamos de a poco. Hay que fraccionar más, por lo menos 6 comidas por día, pequeños volúmenes, ¿sí? Y cuando decidamos aumentar calorías y proteínas, porque las necesita el paciente, va a ser progresivo, no puede ser de golpe. Por ejemplo, hay un alimento que siempre les resulta a ustedes, que siempre le pedimos el doble efecto, ¿cuál es? La lactosa. La lactosa. Bueno, el nutriente, la leche, ¿no? Bueno, la leche es un alimento que hay que ir de a poco. Hay pacientes que la toleran y otros que no.
Entonces, en el astringente no damos leche, pero cuando pasemos a un blando intestinal, habrá que probar tolerancia progresivamente. A lo mejor se incorpora ese alimento y estamos varios días dándole diluido y ligado a fécula. No es que hoy pruebo y mañana ya le doy leche completa, ¿sí? Entonces hay que ir de a poco. Y, se me abrió el chat, pero esperen un minutito que se me abren cosas. Los aumentos progresivos también en cuanto a las proteínas. Se ha visto que el whey protein, ¿lo conocen? El whey protein, que es el que usan los de gimnasio. Hay trabajos interesantes en pacientes con intestino corto en los que es un buen suplemento proteico. Es más barato que el caseinato. Si no, ustedes ya saben, Secalbún y todo eso pueden utilizar. Y después todo lo que es suplemento de vitaminas y minerales, pensemos que obviamente eso va a estar a cargo del médico, pero va a estar suplementado, ¿no? Son pacientes que van a requerir, por su síndrome de mala absorción, estas vitaminas y minerales. Y el agua, o sea, la hidratación en estos pacientes es también un tema clave, porque suelen deshidratarse. O sea, si aparece la diarrea, y ya es bastante, o sea, una diarrea más líquida en la que se pierdan electrolitos y agua, va a haber que reponerla. Entonces hay algunos recursos en el mercado como el Pedialyte, que puede ser un buen, digamos, una buena bebida para hidratar, o las sales de rehidratación oral que ustedes conocen de la OMS, o las que se hacen en forma casera, ¿sí? Hay que ver cuánto es el gasto, cuánto es el débito y tratar de rehidratar. El Gatorade, por ejemplo, en estos pacientes se puede dar, pero si tienen colon completo. Si no tienen colon, no se da. ¿Sí? Y siempre, bueno, de a poco, pequeños sorbos. Y entonces, ¿qué teníamos? A ver, para cerrar, y nos vamos a un descansito seguramente. Nahuel, ¿cómo cerramos el caso? Y ustedes después lo van completando. Él empieza con un soporte, tenía un SIC tipo 3, desnutrido, grado 1, recuerden eso. Entonces él empieza con un soporte nutricional parenteral central. Ustedes lo evolucionaron en tasa de metabolismo, reposo y total, con bolsa única, fueron escalonadamente haciendo eso, ¿no es cierto? Pasaron a un soporte nutricional enteral, en la que también hay que hacer los escalones. Habíamos acordado, ¿se acuerdan que en estos pacientes le dábamos una polimérica estándar en el inicio? La semielemental se reservaba para otros momentos, y un reposo y total también con polimérica, pero ahí pueden cambiar, ¿no? En la tasa de metabolismo se da en estos pacientes sin lactosa y sin sacarosa. ¿Se acuerdan que habíamos acordado que era la estándar? Fíjense en los vademecum. Y ya en el reposo total ya sí podemos dar otra fórmula más fortificadita, si lo necesita. Y por supuesto, este paciente daba para la transición de vías. ¿Qué pasó? A alguien se le activó el audio. Y después va oral, que tenemos lo mismo, una dieta líquida, probar tolerancia, la astringente, hay que evaluar, algo que por ahí no les dije si es hipograsa o no, ¿no? Porque ¿cuánto le quedaba de ilium? Creo que era... Era 70 centímetros que le quedaban 70, de ilium. Va a costar absorber sales biliares, ácidos grasos, entonces es muy probable que tengamos que pensar en hipograso con TCM, ¿no? Eso iba a consultar, profe. Claro, siempre que pensemos en el hipograso, acuérdense en que es TCM, como veíamos antes. Sí. Si el caso no lo aclara, pero vemos así estas situaciones en donde le queda un tramo corto de ilium, por ejemplo, ¿nosotros podemos suponer o ya prescribir un régimen hipograso? No, es que ahí no es que supongas, ahí lo sabes. Ahí, sí, obvio. Sí, porque es por eso
eso les dije, es tarea individual de cada uno de ustedes conocer bien qué pasa en cada parte del intestino delgado. Si no tengo ilion o me queda muy poquito, seguro va a ser hipograso. Sí. Yo también tenía la misma duda que la compañera, y también si sería sin azúcar o le damos azúcar. Porque tiene la superficie de absorción reducida. Sí, eso, a ver, la sacarosa la podés controlar al 5%, porque este paciente viene con una etapa anterior, ¿no? O sea, acordate que él, en este caso, en el soporte, cuando elegimos una fórmula estándar, justamente te aclaré que no tenga sacarosa ni lactosa. Entonces él ya viene con ese cuidado. Y después en soporte enteral está usando su vía digestiva, ya con digamos, las fórmulas de reposo y total, que ya son un poquito más energéticas y proteicas, tienen sacarosa. Entonces en la etapa oral lo cuidás. Ahora, si fuera un paciente en el que vos tenés que iniciar con alimentación oral, o sea, no pasa todas las etapas, y sí, obvio que no hay sacarosa. Pero él ya viene con este proceso incorporando nutrientes en la vía digestiva por el soporte enteral. Y algo que no les dije, pero puede ser meses, ¿no? ¿Estamos? Pero sí está muy buena la pregunta, porque claro, hay que tener cuidado de todo lo que se absorbe en yeyuno, en ilion, y está cortito. Sí. Profe, ¿el régimen hipograso va a ser solo en astringente o cuando lleguemos a normal también? No, la idea es pensar en progresar, ¿no? Mantener el hipograso en el astringente, pero después aceites. O sea, por supuesto va a evitar fritura, todo eso no se le da, pero no necesariamente va a quedar de por vida hipograso. Bien. Acuérdense que este paciente también tiene colon, y el colon se adapta también y logra, o sea, no digo que va a absorber lo que no se puede absorber, ¿no? El colon absorbe agua y electrolitos, pero sí las bacterias intestinales y demás son capaces hasta de transformar los ácidos grasos de cadena corta de su producción y absorber 500 a 1000 calorías extras para el paciente. Y de hecho también lo tienen, por ahí yo no digo todo porque lo tienen en el teórico, pero la hiperfagia, o sea que son pacientes que en una de sus formas de adaptación es tener muchísimo apetito. Pero bueno, o sea, hay que tomarlo con pinzas, porque el cuerpo es sabio, dice, ay, yo necesito comer para reponerme, pero bueno, tampoco podemos darle gran volumen porque sigue siendo su intestino corto, ¿sí? Claro. Pero es una hiperfagia fisiológica que muchos la tienen para adaptarse, es parte de la adaptación. Sí. Bueno, y, ¿qué hice? No sé qué hice. Esperen. Que algo. Bueno. Profesora, una consulta. Nosotros este caso de Nahuel lo vamos a controlar como venimos controlando todos los otros paneles, con, digamos, con cuánto iniciamos, digamos, de calorías, objetivos, todo eso, o digamos que acá, digamos, quedaría el control. Viernes, ya vamos a decir, el viernes que viene, ahí ustedes me van a contar qué hicieron, cómo hicieron, y lo vamos a retomar, ¿sí? Y lo mismo el caso de... Sí. Porque, bueno, o sea, entonces, hay un paneo general de todo el caso, y bueno, por ahí hay consultas puntuales que yo quería hacerle, pero prefiero hacerla en el foro o cuando ya veamos el caso directamente. Eso desde ya, tienen el foro para los que fueron adelantando, y ya al final les voy a decir, pero el viernes lo retomamos así como completo, como para que quede todo el panorama de cómo es, sí, claro. Bien. ¿Sí? Entonces, sería algo así, soporte parenteral central, tenía un acceso venoso, después pasa, ¿no es cierto?, a tener la sonda. Ustedes verían esta situación, el paciente con una sonda en la nariz, porque habíamos dicho sonda nasogástrica, y hay un momento de la transición en que está con las dos vías, como muestra la imagen, ¿sí? Hasta que puede quedar con el soporte. Y cuando vamos a la alimentación oral de Nahuel, pasa lo mismo. Hay un momento en que ustedes lo verían con la sonda y con la cuchara, hasta que pueda dejar la sonda.
Esa es la transición. O sea, las dos imágenes de blanco y negro que están sería el momento de la transición, lo que ustedes verían, un paciente con 2 vías. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Y por último, a ver, entonces, volvemos a repasar que la alimentación posible para pacientes con SIC puede ser muy variada, puede contener todo un amplio espectro, y ahora, si hay mayor suficiencia intestinal, como veíamos los casos, ¿se acuerdan del principio Fermín y Juan? Puede empezar con cualquiera de las 3. O sea, no es que va a seguir estas 3 instancias como Nahuel, ¿sí? Sino que ustedes ahí van a tener que analizar y ver que hay resecciones en que se puede empezar con otro tipo de vía, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer una ejercitación de Mariana, por ejemplo. Mariana tiene 55 años, peso actual 78, talla 1,60, ha sido intervenida por necrosis intestinal masiva, quedando un remanente de estómago completo, duodeno completo, le queda 20 centímetros de yeyuno unido a colon descendente. Eso vayan a pensar. Y Hugo, de 50 años, a ver, esperen, talla de 1,82, peso actual de 78, ingresa a cirugía de varones por enterectomía. Queda estómago completo, duodeno completo, todo yeyuno unido a colon sin válvula ileocecal. Bueno, ahí ya me salió la flechita. Ambos son SIC tipo 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo queda yeyuno, es yeyuno cólico, la tipo 2. Solo queda una parte de yeyuno, que puede ser más corta o más larga, unido a colon, pero que no tiene válvula ileocecal, y el colon no está completo. Entonces, ambos son SIC tipo 2, pero para ustedes, ¿la forma de alimentar es la misma? No, profe. O sea, en Mariana, 20 centímetros de yeyuno, ¿no? Le queda. O sea, una regla, menos de una regla escolar de 30. Mucho menos que el otro. Claro, entonces seguramente Mariana tendrá que pasar por todas las vías, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque hay que darle el tiempo, hay que darle el reposo, hay que refuncionalizar ese intestino, compensar la falta, o sea, la falta de función, entonces es más lento y seguramente va a ser una paciente más compleja, que a pesar de tener el mismo SIC, quizás él pueda empezar como Mariana, se lo puede sostener sí, porque hay que analizar otras variables, o puede del soporte parenteral para el reposo pasar a la oral directamente, porque tiene todo yeyuno capaz, ¿sí? Por supuesto hipograso, todo. O quizá el médico les diga, en este caso vamos a empezar directamente con un bajo goteo, perfusión a soporte nutricional enteral, y pasa oral. Y es el mismo SIC. O sea, tipo 2, no es el mismo porque son distintos pacientes, obviamente, pero se dan cuenta, o sea, hay que analizar todo. Ustedes después tranquilo analizan las variables y no quedarse con una sola forma, sino que puede tener muchas posibilidades. Y ustedes me dirán, ay, pero profe, ¿cómo vamos a saber nosotros? ¿Cuál es esta? Otro ejercicio. Esperen. Ustedes me dirán, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta en el parcial? Bueno, hay datos que uno les va dando. Por ejemplo, cuando uno dice reposo absoluto, ¿qué es? Parenteral, soporte nutricional Ya parenteral. sabemos que tenemos que empezar con parenteral. No puede utilizar el tracto digestivo. Estos son casos así cortitos, sin más datos, pero uno en el parcial le da datos que a ustedes lo hacen pensar en si puede una posibilidad o puede la otra. ¿Estamos? Puede ser por la cantidad del débito también, profe. Claro, acá yo les puse así nomás para practicar. ¿Y cómo eran? ¿Se acuerdan Fermín y Juan, que fueron los que les presenté al principio? Capaz que Fermín
le queda mucho intestino, ¿se acuerdan que le quedaba bastante? Así que él quizás pueda ir directamente a soporte nutricional enteral y progresar oral, o el médico le puede decir directamente problemas de espacio oral. ¿Sí? Y Juan, lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene mucho remanente, entonces puede pasar esto de que diga directamente probemos la vía entérica para estimular trofismo y demás, y después pasamos la oral, o hay algunos que de acuerdo a su estado nutricional, a las condiciones del paciente, está re bien, todo tiene apetito, está todo, va a alimentación oral directamente, con los cuidados obviamente y la progresión. ¿Estamos? Bueno. Y acá les traigo simplemente, y ya vamos al descanso, era para que nos acordemos. ¿Se acuerdan del paciente que yo les presenté? Que era un varón de 23 años, a los 6 años le habían resecado todo y solo tenía 10 centímetros de intestino delgado. Tenía colon completo, válvula y todo. Y Nahuel, los dos o ambos tienen SIC tipo 3. ¿Se acuerdan? O sea, porque es catalogado tipo 3. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál de los dos tiene más posibilidades de progresar y quedarse con alimentación oral? ¿Este chico o Nahuel? Nahuel. Porque miren lo que pasa con el chico. Este es un chico reportado como caso único en una revista que yo les dije en Uruguay. Y fíjense, él tiene un síndrome de intestino corto, tipo grupo C, que es el grupo 3 o grupo C. Tiene una anastomosis, yeyuno, cólica con válvula ileocecal y colon completo, pero no ha logrado independencia del soporte parenteral. De hecho, o sea, es un chico de hoy en día 25 años que vive con el soporte parenteral y es un SIC tipo 3. Que ustedes me dirían, pero tiene 10 centímetros de intestino delgado. Se los traigo solo para el análisis, como para que ustedes vean que ante el mismo tipo de SIC me pueden pasar distintas cosas, ¿sí? Uno ser un caso excepcional único en reporte en revista internacional y el otro seguir su vida con una alimentación oral normal. ¿Estamos? Bueno, entonces ya ahora sí deben estar agotados, cansados. Nos vamos a un descansito de 10 minutos, pero volvemos con todas las luces porque ingresamos a un tema nuevo. A colon, que también es una parte del intestino humano muy importante. A mí esta fotito me gustó porque me lo imagino como que también mi colon tiene así colores, pero no sé ustedes. El mío tiene colores, la válvula ileocecal es amarilla, el colon ascendente fucsia, el colon transverso está pintado de otro color, pero como para delimitar las partes, ¿no es cierto? El descendente en naranja, se lo ve aquí, en azul el sigmoides, el recto y el ano. Eso serían las partes que tenemos que repasar de la anatomía del colon. No olvidarnos que es el sitio fundamental de reabsorción de líquidos, es decir, que más o menos diariamente ingresan unos 2 litros al colon y solo es tan eficiente cuando funciona bien que 150 o 200 mililitros se eliminan con la materia fecal. Tiene un poder de adaptación importante, por eso ya lo venimos viendo que obviamente los pacientes con resección intestinal como SIC, si lo tienen al colon mucho mejor. Es el que va a tener la microbiota intestinal. No nos vamos a adentrar mucho en lo que es microbiota, pero sepan que se viene, ¿no? Es todo el tema muy importante. Y mide aproximadamente 1,5 metros, entre 1 metro, 1,5 metros. Entonces, ¿para qué hago esta introducción? Para que sepamos que hay una función importante cuando pensemos en este órgano, que es donde se forma la materia fecal. Entonces, cuando el quimo del intestino delgado pasa al colon, obviamente es más fluido o más líquido y a medida que va atravesándolo se va haciendo de consistencia más pastosa hasta llegar a sólido y es lo que después ustedes conocen como la consistencia normal de la materia fecal. Entonces, ¿por qué recuerdo esto? Porque pensemos que en el tema que nos introducimos ahora es que nos van a sacar el colon, o sea, no vamos a tener colon o no vamos a tener parte de él. Entonces tengo que saber qué parte me falta y voy a saber si la consistencia de esas heces son más líquidas o más sólidas o qué características tienen.
Entonces, recordar un poco eso. Advierto a los que son impresionables, vamos a ver imágenes bastante impactantes. ¿Qué nos puede causar? O sea, ¿qué enfermedades tenemos o conocemos? Muchas enfermedades hay que nos van a hacer que podamos atravesar por una resección de colon, porque ahora nos concentramos solo en este intestino grueso. La enfermedad de Crohn vuelve a aparecer, y ahora se nos agrega la colitis ulcerosa, porque acuérdense que la colitis, como enfermedad inflamatoria, afectaba al colon propiamente. También los divertículos colónicos a veces son causa de que nos tengan que resecar una parte de este órgano, neoplasias o tumores, el cáncer de colon, traumas, vólvulos, pseudoobstrucción, perforaciones del órgano, entre otras. Ahora, ¿por qué marqué en amarillo el cáncer de colon? Porque, bueno, ustedes saben que es prevalente, ¿no? En Argentina, 15.000 casos al año, nuevos casos por año aproximadamente, y es un cáncer prevenible, evitable, porque, y está en nosotros como Nutris, porque es el tema de la baja ingesta de fibras, una de las causas de estos tumores. Entonces, fíjense en sí, no es importante conocer, manejar la alimentación que sea saludable, que sea rica en fibra. ¿Saben cuánto es el consumo promedio de un argentino de fibra? ¿Tienen el dato de la cuarta encuesta de factores? Tenemos un promedio menor a 11 gramos por día. ¿Y cuánto es la recomendación de fibra? 25 a 30. 25 a 30. Estamos casi menos de la mitad. Porque si fuera 30 sería 15 gramos. Estamos menos de 11, o sea que, bueno, hay que revertirlo. Ahí estamos nosotros, Nutris, para fomentar alimentación saludable. Y acá, como yo siempre por ahí, bueno, saben que me conocen como maestra ciruela. Parezco una maestra de jardín de infantes que repite y parezco repetidora serial, pero es importante que tengan en cuenta que colectomía es distinto que colostomía, ¿no? Todo lo que tenga ectomía hace referencia a la resección, a la intervención quirúrgica, y en este caso, como me refiero solo al colon, colectomía es una parte, que saquen una parte o todo el colon, ¿no? La colostomía es la abocadura o el ostoma que queda para poder eliminar, en este caso, la materia fecal, y se recoge en una bolsa. Esa ostomía o abocadura, ustedes vulgarmente o habrán escuchado que se le dice ano contra natura. ¿Por qué? Porque es un ano artificial que se crea para eliminar la materia fecal que ya no puede seguir su recorrido en el caso que se haya resecado y no se pueda todavía avanzar la materia fecal y ser expulsada por la vía normal, el ano, se genera este orificio, esta abocadura artificial. Eso es lo que se conoce como colostomía. Van de la mano porque generalmente la mayoría de las resecciones o colectomías de intestino grueso van a terminar en una colostomía. Entonces esas colostomías o abocaduras van a depender que saquen o no. Si me sacan todo el colon, por eso ustedes ahí en la figura ven que está blanco el colon como líneas de puntitos, lo sacan a todo el colon, la abocadura, o sea, tiene que salir lo que pasa por el intestino, por el ilion, que sería la última parte, entonces una ileostomía. Si me queda, o sea, me sacan transverso, descendente, sigmoide, recto, llano, me quedará una colostomía ascendente. Si me sacan, así se va, ¿no es cierto?, cambiando de lugar según la porción. Si me sacan descendente, sigmoide, recto, llano, me quedará una colostomía, transversa, y si no, será una colostomía descendente. ¿Esto por qué se los digo? Porque a veces uno tiene que identificar el tipo de colostomía según el lugar anatómico que haya quedado esa abocadura y saber que estas colostomías pueden ser, van a ser, digamos, conectadas
si se quiere, a este tipo de bolsas, son bolsas colectoras. Estas bolsas colectoras se pueden adherir utilizando alguna faja elástica o cinturón, o también hay de distintas texturas, pueden ser transparentes, pueden ser de telas que fácilmente absorben olores, o sea que no eliminan olores, no se siente, obviamente se pueden imaginar que se recoge materia fecal, y algunas son descartables y otras pueden ser utilizadas porque se vacían o se descargan, como la imagen, por ejemplo, el señor que descarga al inodoro lo que quede dentro de ella. Pero hay otras que se cambian, se reponen y se desechan, digamos. ¿Conocen a alguien así que tenga una colostomía, una bolsa colectora? ¿Han visto alguna vez? Yo, profe, mi tío abuelo tiene, lo operaron el año pasado de eso. Ajá, ¿y sabes cuál fue la causa de su cirugía? Vólvulo, creo que algo así. El vólvulo es cuando el intestino se gira sobre sí mismo. Entonces se ahorca, se estrangula, deja de circular la sangre y deja de pasar la materia fecal porque está como un nudito, y eso hace que, bueno, se necrose y haya que cortarlo. Y tiene la bolsa. Sí, profe, tiene la bolsa. Bien. La verdad que no sé qué porción, digamos, sacaron, porque fue una operación muy rápida, porque fue en plena pandemia. Así que ahí lo operaron en la Cruz Azul, y al otro día ya estaba en casa despachado, digamos, ya iba la enfermera, todo. Recuperación. Sí. Claro. Así que... Pero bueno, sí, tenés oportunidad de ver, por lo menos, o sea, de saber o de conocer de algún caso y cercano. sí. Bueno, acá veríamos lo que le mostraba anteriormente, todas las posibilidades. No es que a un paciente le quede así 10.000 colostomías, ¿no? Sino que los distintos sitios. Y esto es lo que verían ustedes: si la bolsa es transparente, verían la salida de la materia fecal, que obviamente va a tener distintos colores, distintas, si es más líquida, más pastosa, de acuerdo a la alimentación y al lugar donde se haya hecho. Entonces, por ejemplo, una de las causas, que yo les decía, el cáncer de colon, un tumor muy frecuente es el tumor de sigmoides. Entonces se corta ese pedacito así como lo ven en la imagen, se pone esta colostomía, se hace la bocadura con bolsa de colostomía, pero hay situaciones en las que se puede volver a reconstruir el tránsito, luego de un tiempo, obviamente. Entonces esto nos da la pauta de que esta colostomía sería transitoria, o sea, no va a ser para toda la vida, sino un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende, pero puede ser 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, y luego al paciente lo van a refuncionalizar, es decir, unir el tramo que quedó, digamos, desconectado al recto y al ano. Para poder hacer esta reconstrucción, obviamente que tiene que tener recto y ano para volver al tránsito normal, ¿se entiende? Si no, va a quedar siempre saliendo por una bocadura. Esto se llama colostomía descendente de tipo transitorio y es Hartmann, o sea, la reconstrucción o cirugía de Hartmann. Se los digo así porque a veces uno hace una pregunta: ¿en qué consiste la cirugía de Hartmann? Y es esto, es decir, haber realizado una colectomía transitoria, se deja una colostomía también transitoria, obviamente la bocadura, y luego se refuncionaliza al intestino y vuelve el tránsito normal. Y la otra situación es la operación o cirugía de Mills, o Miles, no sé si lo digo bien, Miles, Miles, que es cuando ya la persona tiene, por ejemplo, un tumor, un cáncer o una lesión ya cerca del recto y ano. Cuando yo tengo que sacar recto y defuncionalizar el ano, no puedo volver a tener un tránsito normal. Entonces, esa colostomía es de por vida o permanente. Entonces, las colostomías son según la localización y también según el tiempo. Puedo tener transitorias o puedo tener permanentes para toda la vida.
Y hay que saber bien, esto no lo vamos a detener porque lo tienen en el teórico, el color, porque ustedes tienen que observar. Y ahí vienen las imágenes impactantes. A ver, en la primera fotografía ustedes verán una materia fecal líquida, negruzca, no se ve bien, pero tiene coloración verde, que hace referencia a que hay algo que no se está digiriendo bien o absorbiendo bien, como pueden ser las sales biliares. Entonces siempre hay que ver el color, observar. Si ustedes tendrían que ir al hospital, tienen que pedirle que se destape de la sábana y ver. Por eso son imágenes impactantes, pero ustedes tienen que conocerlas. Lo mismo, la otra imagen es pastoso amarillento y es de un paciente que ya consume fibra y dentro de fibra soluble, con una alimentación oral. Pero fíjense que no es la consistencia normal de lo que ustedes conocen de la materia fecal. Después, en esta bolsa, que es más impactante aún, tiene como si fuera, como que está inflada la bolsa, ¿no es cierto? Es porque hay mucha eliminación de gas. Y eso ustedes lo tienen que saber porque con la dieta que ustedes prescriban pueden mejorar estas condiciones, ¿sí? Entonces, la dietoterapia de estos pacientes donde hay resección de colon, por supuesto que va a ser muy variable. Lo que uno busca es normalizar el tránsito intestinal y de acuerdo a la parte o donde quede la altura esa colostomía, ir tratando de que esas deposiciones sean lo más normal posible. Evitar la diarrea, evitar la constipación, porque imagínense en que una diarrea ocasionaría no solo muchísimo recambio de bolsa y hasta a veces puede sobrepasar la bolsa, sino también irritación en la piel, o sea, es un material que va a complicar mucho la situación. Y la constipación, obviamente el intestino está abocado al abdomen, imagínense que tampoco podría ser que sea tan dura la materia fecal porque también es otra complicación. Y tratar de controlar todo lo que es el gas, el olor, el disconfort del paciente. Sobre todo pensando en pacientes que van a tener de por vida, y hay muchas personas jóvenes que tienen que reinsertarse a su vida laboral. Entonces no lo pensemos como que siempre va a estar en la casa. Hay personas que atraviesan esta situación y vuelven a trabajar. Por supuesto que esa bolsita puede disimularse con la ropa, o sea, pero los olores a veces son importantes. Entonces, causa un disconfort hasta de tipo social. Y ver si hay que hacer educación alimentaria, mantener el estado nutricional, etc. Entonces, la progresión va a depender de cada paciente. No es lo mismo, obviamente, que le saquen todo colon, a que le saquen solo una parte de colon. O como contó su compañera, que fue en pandemia, pero lo operaron y volvió a la casa. Entonces, las combinaciones de alimentación son muchas. Hay pacientes que pueden requerir soporte nutricional parenteral por un tiempo, otros enteral y otros directamente oral. ¿Sí? En el caso que sea directamente oral, como en el caso, me imagino, de la compañera que contó, que se fue a la casa el otro día, será una dieta líquida de excepción, astringente, porque acuérdense en que siempre que se toca el intestino va a haber mayor movimiento, va a haber algo de diarrea, progresamos a una blanda intestinal y a lo más normal posible, ¿sí? Pero siempre evaluando tolerancia, por supuesto, y demás. Entonces, así sería, ustedes verían al paciente, ahí está colocada su bolsa, la bolsa todavía no tiene materia fecal, entonces vamos a cuidar todos los alimentos que produzcan olor, que produzcan gases, las gaseosas, la cebolla, las legumbres. O sea, ustedes ya conocen, el pollo, algunas personas refieren que cuando comen y tienen colostomía causa mucho olor, bueno, de tipo rabanitos, coles, los lácteos hay que cuidar y también la cerveza. Uno dice, pero no le voy a dar cerveza. Bueno, pero si es una colostomía permanente, en algún momento va a querer volver a su vida totalmente normal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos alimentos. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo
los pasos, porque también, a pesar que esto es más de enfermería, ustedes también como Nutris tienen que saber, pueden tener pacientes que vayan al consultorio y estén en esta situación, y ustedes también pueden ser promotores de salud y tienen que explicarles que la bolsa se recambia frecuentemente, que cada vez que se la recambien hay que higienizarla muy bien, con agua, jabón, solución antiséptica si es necesario. Tienen ellos una plantillita, esta usan mucho en el San Bernardo, una plantillita que va con distintos orificios que mide el diámetro del intestino que queda abocado. Eso que ven ustedes rojo en la piel es intestino abocado al abdomen. Entonces se miden para colocar bien, cortar bien el tamaño del diámetro de la bolsita y colocarlo bien, que no haya fugas, ¿sí? También viene como un tipo, ¿vieron Tupperware? Los Tupperware que se cierran herméticamente, bueno, es así un tipo de botón que se pega, viene un pegamento especial también para pegar esa zona y que evitar humedad, y se pega y ya queda la bolsita. Que como les dije, hay bolsitas que son descartables y otras que se pueden reutilizar. Pero esto es muy importante para evitar las infecciones, las escoriaciones de la piel, la irritación, etc. Y este es, ya el año pasado lo habíamos compartido, sí, para los que tienen redes sociales en Instagram, es un médico de Estados Unidos, por ahí él publica mucho en inglés, pero es una persona que tiene una ileostomía, o sea, le sacaron todo el colon, aparte por la ubicación de la bolsita lo pueden saber también. Él comparte experiencias de personas que tienen una vida completamente normal, deportista, miren el físico, muestra los abdominales y todo, y él lo interesante es que es médico, ¿no? Y los consejos y todas las cosas que da y habla de intestino son científicas, así que si lo quieren seguir, les doy el dato. Bueno, ¿cómo vamos? Porque este es el caso que quedó, yo ya se los dejé con el Word de Nahuel, ¿lo vieron al caso? Sí, profe. Bueno, este caso es Miguel Páez, tiene 60 años, él fue diagnosticado de cáncer de sigmoides y debe ser intervenido quirúrgicamente a fin de extirpar ese tumor. Él previamente hizo sesiones de radioterapia y quimioterapia por vía oral, o sea, tomó medicamentos que son de tipo quimioterapia, como la radioterapia no es por vía oral, ¿no? La radioterapia es rayos, pero la quimioterapia la hizo por vía oral para reducir el tamaño del tumor y que lo puedan operar. Bueno, el peso actual, todas las medidas. El médico realiza una intervención quirúrgica denominada como Colectomía. Bueno, y deja una colostomía de tipo en sigmoides. ¿Dónde va a estar ubicada? ¿Descendente? Descendente. Colostomía descendente, y yo mostré justamente, si prestaron atención al caso, que era de tipo permanente o transitoria. Transitoria. Transitoria, ¿sí? Entonces pueden poner ahí, bueno, cuando les toque completar, colostomía descendente de tipo transitorio. Y lo que tienen que hacer es valorarlo nutricionalmente y realizar la prescripción, ¿sí? Entonces, acá se completa colectomía y acá era colostomía descendente y si quieren transitoria. Es esto lo que tiene, ¿no es cierto? Tiene acá en colon sigmoides un tumor, va a ser resecado el pedacito, va a tener, o sea, este pedazo es el que se va, el sigmoides, y queda con una colostomía y después se refuncionaliza a la parte de recto y ano, pero bueno, pues va a pasar un tiempo, ¿no? Sería esto que yo les mostré. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se va a... Esto puede ser dentro de 9 meses, un año, ya lo dirá el médico. Es una colectomía sigmoidea y la colostomía descendente de tipo transitoria. ¿Estamos? ¿Estamos ubicados? Sí, profe. Es decir, que después que pase todo, le van a hacer esa reconstrucción de jarpa.
Bueno, entonces ustedes calcularán el requerimiento, se calcula con Harris-Benedict porque es una cirugía, y pueden también ocupar método rápido y me dirán el viernes que viene cómo lo alimento. Pero había, creo, ¿no es cierto? Esperen, porque había, o sea, este paciente, no lo tengo al caso. Ay, ¿dónde está? A ver, si lo comparto nuevamente. ¿Qué están viendo? No sé. La Estamos pantalla viendo azul. en pantalla completa ahora. Pantalla azul, muy bien. Entonces, dice, miren, fíjense en que el médico indica reposo absoluto del aparato digestivo al menos 10 días. O sea que inicia con soporte parenteral. Claro. ¿Pero por qué? Porque lo pide el médico, ¿no? O sea, ustedes ahí están haciendo lo que indica el médico. Y es para que vean que puede ser diferente, digamos, la forma de alimentarlo, ¿sí? Entonces ustedes, bueno, van a decirme, van a realizar, está todo completo el caso, así que lo van a hacer, lo vamos a ver el viernes. Esperen que avance. Y es un paciente que luego de esa progresión, de esa alimentación parenteral, puede ir a la vía oral directamente. O sea, esto un poco les traigo para que no piensen que siempre que hay un soporte parenteral van a hacer la transición a la vía enteral. No. O sea, depende de cada caso. Y como son 10 días, no pasa nada que el paciente tenga ese reposo absoluto y luego empecemos lentamente la vía oral. Con la dieta líquida de excepción, la blanda astringente, ahí se me fue, no es blanda astringente, es astringente, blanda intestinal, y luego el régimen lo más normal posible, controlando, por supuesto, los alimentos que estuvimos hablando, para el olor, para los que eliminan gases, ustedes lo tienen y lo van a estudiar, no hay problema. Y otra de las cosas es obviamente la hidratación. Estos pacientes necesitan tomar líquido, ¿sí? Hasta que su colon se refuncionalice, porque recuerden que es el sitio de absorción de agua. ¿Estamos? ¿Está más o menos? Nos falta el último capítulo, que es fístula. Ojalá sería la novela, pero no. Están cansados, pero bueno. André, te ¿Terminado? leo una pregunta antes de pasar, que quedó ahí, que Belén preguntaba en el caso de cuando se hacía la colostomía, me parece, cuando es permanente, me parece que es la pregunta. Pregunta si es permanente porque la causa es un cáncer. Pregunta eso, Belén. Mira, es permanente porque en realidad una de las causas puede ser cáncer, pero porque afecta recto y ano, o ano, más que nada. Porque si volvemos a la anatomía del colon, el recto y el ano es por donde se evacúa normalmente la materia fecal. Si no tenés para volver a conectar recto y ano, es permanente la colostomía. Tu forma de eliminar va a ser puede ser otra causa, no siempre son tumores, pero en esa zona. ¿Se entiende? Porque no tenés salida normal. ¿Estamos? No sé si yo no veo el chat, pero bueno. Lo que pasa, ¿saben qué pasa? Que cuando uno estudia carreras relacionadas a la salud, así sea nutrición, que uno dice, después nos volvemos fatalistas. Cualquier cosa que vemos ya y todo, ay, no tendré yo eso. ¿No les pasa? No será. Y es como que ya pensamos, a todos les pasa a los de las ciencias de la salud, porque como vemos tantas cosas, tantas imágenes impactantes, tantas cosas que pensamos, ay. Pero bueno, está bueno imaginarse. Bueno, el último tema, otras imágenes impactantes. Les aclaro a los impresionables no ver. Pero fístula. A ver, cuando yo digo fístula, ¿qué se imaginan? ¿Qué les viene a la mente?
la palabra fístula? Nada, parece. Como una ruptura de algo. Bueno, sí. En realidad, fístula es una comunicación o conexión anormal de dos partes, por lo general huecas, pero o que están contiguas en el cuerpo. Uno cuando por ahí no se imagina que en el cuerpo esté todo tan pegado, pero en realidad, o sea, en nuestra cavidad abdominal y demás está todo muy junto. El intestino pegado a la vejiga, pegado a los riñones, no es como un atlas de anatomía, así que todo está bailando, ¿no? O sea, está todo muy pegado. Entonces hay situaciones que hacen que dos órganos o dos arterias o dos vasos se unan y provoquen lo que es una comunicación anormal, y si hay fluidos de una parte, pase a la otra, se mezclen o no es normal. De hecho, es muy compleja. O sea, es una complicación bastante compleja para resolver. Y, como les decía, se puede producir entre dos órganos, por ejemplo, el esófago con la tráquea, que se peguen, empiezan a haber adherencias y se fistuliza, se forma una conexión anormal entre ambos. O, por ejemplo, entre el intestino y la vejiga. Entonces va a pasar materia fecal a la vejiga y orina al intestino. O sea, ya se pueden imaginar que es una situación complicada. También en vasos, vena y arteria, o entre dos arterias o dos venas. Entonces, ¿cómo se van a clasificar? Porque de eso depende la alimentación. Nosotros nos vamos a, digamos, concentrar en cuando se trata de fístulas entéricas. ¿Qué significa fístulas entéricas? Que son comunicaciones que se den anormalmente con una parte del intestino o del aparato digestivo. O sea, estas fístulas entre dos arterias, nosotros como nutricionistas no tenemos mucho que hacer. Eso va a estar un flebólogo o un cirujano del aparato circulatorio. Pero sí en lo que es entérico, o sea, todo lo que tenga que ver con aparato digestivo. Entonces pueden ser internas o externas, ya vamos a ver. Pueden ser de alto débito, y acá vuelve a aparecer la palabra débito, que era gasto, flujo, o sea, líquido. Las de alto débito es cuando el líquido que podemos recoger es mayor a 500 mililitros, de bajo débito menor a 500. Ese sería el límite médico para clasificar de alto o bajo débito. Y la localización, ¿dónde están? Si nosotros hablamos del aparato digestivo, van a ser fístulas altas, para nosotros las que estén en el esófago, estómago, hasta duodeno. Medias, ay, ¿qué pasó? Medias, yeyunales e ileales, y bajas las de colon. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿cuándo es una interna o externa? Por ejemplo, interna es que los fluidos quedan dentro del cuerpo, que se unen. Por ejemplo, el colon con vesículas, con vejiga, perdón, se pega la vejiga al colon, se hace una comunicación, pero queda interno. Entonces hay que abrir, operar, obviamente, pero no sale ese débito o líquido al exterior. En cambio, en la externa es cuando el intestino se pega al abdomen y ya sale por la piel. Por eso ustedes se imaginarán que estas fístulas son complicaciones muy frecuentes en los temas que estuvimos viendo. Colectomías, SIC, o sea, cuando uno tiene que abrir, o sea, hacer una cirugía, abrir el abdomen, hacer cirugías de intestino. Obviamente que de esa cicatriz o esa abertura que queda del acto quirúrgico puede fistulizarse, puede pegarse y salir líquido al exterior. Son muy graves algunas, ¿no? Y el débito es porque esa imagen ya está media cicatrizada, la fístula, pero de esa fístula, de esa herida que aparece, se va a poner una cánula o un catéter y se va a recolectar en ese tipo bolsas el residuo. Ese residuo es claro, pero puede ser mezclado materia fecal, orina, puede haber de todo, o sea, en ese débito. Entonces, esta es una fístula entérica, por ejemplo, de un paciente que había sido operado en la cavidad abdominal,
hace esa gran apertura y hay mucho líquido, pero ustedes van a ver que está como que hay sondas, catéteres. ¿Qué son esos? Bueno, es un sistema que lo tienen en el teórico, que se llama Civaco, que es una malla, es una especie de aparato, ¿no es cierto?, que se conecta en el abdomen como para hacer vacío y poder extraer todo ese líquido y permitir que la fístula se cicatrice espontáneamente. Bueno, espontáneamente es un decir, pero va a llevar su tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a ver una cosa así. Esa herida que parece así, que se ve, que tiene la letra A, ya tiene una malla colocada para permitir, y después la cicatrización es la que se ve en la cavidad abdominal, ¿no? Pero son muy complejas de tratar. Ahora, ustedes tienen un algoritmo que lo tienen en el teórico para seguir, pero nunca lo pueden tomar aislado al tema. O sea, cuando a ustedes se les presenta un paciente fistulizado, siempre tienen que preguntarse, ¿dónde? ¿Cuál es el lugar de esa fístula? ¿Dónde está localizada? ¿Está en la parte alta? Estómago, esófago, duodeno, está en la parte media, ilion, yeyuno, está en la parte baja. ¿En dónde? Siempre buscar la localización. Una vez que yo tengo la localización, evaluaré si el soporte, porque obviamente ustedes ya se estarán pensando en un soporte nutricional para este tipo de situación tan compleja, si puede el paciente recibir, en el caso de que sea un soporte nutricional enteral, una sonda que esté alejada, porque imagínense que si yo coloco una sonda cercana a esa fístula, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que se pierda con el débito, lo elimine el paciente, entonces no puedo alimentar a un paciente en esas condiciones. Entonces recurriré a parenteral, que no toca la parte entérica, pero si puedo priorizar el soporte enteral, lo tengo que hacer. Y siempre será con una sonda alejada al sitio de fístula, ¿se entiende? Pero no puedo decir, bueno, como esa está ubicada en esófago, elijo tal soporte. No, tengo que siempre también pensar y evaluar juntos el débito. Lugar y débito para la decisión final. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una fístula ubicada en esófago y digo, sí, no hay problema, pero resulta que cuando voy a tomar el débito es muy alto, pierde 800 mililitros, 1000 mililitros. Entonces, ¿de qué me sirve alimentarlo si igual lo va a perder? Entonces, optaré por parenteral. ¿Se entiende? O sea, la decisión no es única. Siempre tengo que evaluar lugar y débito, porque a veces el débito cambia todo. Por lo general, fístulas en cualquier lado del cuerpo, digamos, del aparato digestivo, pero que sean de muy alto débito, chao, ya está, ya me condiciona que no pueda recibir ni alimentación por vía oral, ni por vía enteral, entonces me voy a parenteral. Así van a tener ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, pensemos, de acuerdo a lo que acabo de decir. Nahuel, que era nuestro paciente, yo se los copié, pasado 30 días de ese SIC que había tenido, ya estábamos seguramente con alimentación enteral, no sé, ya habíamos evolucionado, él estaba todo bien, pero bueno, se complica y hace una fístula en ilion, en el ilion que le quedaba, con un débito de 400. Y en la otra situación, se fistuliza en colon con un débito de 900. Entonces, yo vuelvo a... Anotaron en la primera situación, ilion de 400, y en la segunda situación, colon, pero el débito de 900. Entonces, volvemos a la... ya es la última, miren, se van a descansar. Volvemos al algoritmo. Entonces, en la primera, ilion, ¿qué sería? Si quieren le pongo... pero... Les pongo esta, que les vuelvo a recordar, fístulas en ilion. ¿Qué tipo de fístula es? ¿Alta, media o baja? Media. Media. Y según el débito, ¿alto o bajo? Bajo.
Entonces, ¿qué alimentación podría ser? ¿Puede ser un enteral, profe? Bueno, enteral ¿en dónde? Nasogástrica. Nasogástrica puede ser. ¿Y qué harían ustedes pensando, a lo mejor, ¿no es cierto?, que algo se va a perder? ¿Controlarían, por ejemplo, goteo? ¿Lo harían más rápido o lo harían más lento? Más lento. Lento, para que tenga más tiempo o sea, como que pueda llegar más lentamente hasta ahí. Y además, también, ¿en qué pueden pensar? Darían una fórmula, supónganse que ya habían pasado 30 días y él estaba con una fórmula hipercalórica y hiperproteica, qué sé yo, 46 max. ¿Pensarían en cambiar la fórmula? Porque, o sea, está bien, o sea, la sonda puede ser que siga con el soporte nutricional entero porque la sonda está alejada de la fístula. La fístula está en ilion y la teníamos en estómago, tiene un tramo, ¿no es cierto? Puede ser. Es de bajo débito, pero que tengo que aprovechar al máximo tal vez la absorción de nutrientes. Entonces, ¿en qué pueden pensar? En una semi-elemental. Por ahí puedo pensar en cambiar a una semi-elemental, o bien, y no, tampoco duden, en que a lo mejor por la localización media y al haber sido nahueles, estamos en un intestino corto encima, ¿no? O sea, podría haber sido cambiar a parenteral, a pesar del bajo débito. ¿Sí? Porque ya estoy en ilion, la fístula está en ilion, entonces, puedo decir, a ver, o sea, pero vamos probando también, porque a lo mejor se fistuliza, bueno, a ver, ¿cuánto es el débito? 400. Bueno, entonces cambiamos la fórmula, ya tiene la sonda, por supuesto, por decirles en el paciente, cambiamos a semi-elemental. Pero tampoco duden que sea un caso aislado en que sea parenteral, porque a pesar de ser de bajo débito, la zona es muy digestiva, o sea, el ilion está muy importante, digamos, el lugar, como para dudar de decir, no, tengo que pasar soporte parenteral para que aproveche los nutrientes y no los pierda con esas fístulas. ¿Se entiende el concepto? Sí, perfecto. Bien. Y después decía, se fistulizaba. Y en ese caso que sería parenteral, haríamos la progresión como ya me explicó. Pensemos, buena pregunta la de la compañera. Suponete que el paciente tenía soporte enteral, se complica con esta fístula y tenés que pasar a parenteral. ¿Qué haces? ¿Haces progresión? No, directamente paso a... Claro, o sea, no puedo usar... Sí, pero en caso de que mejore, ahí sí vuelvo a progresar, digamos. Sí. Sí. O sea, vos decís, porque no sabemos cuánto tiempo estará con parenteral hasta que se cierre la fístula o realmente tengo muy bajo débito. Sí. ¿Entienden, no? Que pregunta la compañera. O sea, ella dice, ¿qué pasa si volvemos a parenteral? Claro, al volver al parenteral por esta situación de complejidad, no usamos aparato digestivo. Entonces, cuando hay que volverlo a usar, hay que hacer lentamente, inicio. Va, lentamente, que pueden ser una semana, pero hay que volver a probar, claro. Y en el otro caso era colon 900 centímetros cúbicos. Entonces, colon es bajo. Fístula baja. Es bajo y de alto débito. Alto débito, sería parenteral. Exactamente. El alto débito en cualquier parte ya indica parenteral. ¿Por qué? Porque es mucha pérdida. Imagínense, 900 centímetros cúbicos, son 1000 centímetros cúbicos de algo que sale del cuerpo, que son líquidos mezclados, como les digo, materia fecal con sangre, con pus, porque es todo, porque es una comunicación de dos partes que se unen y ahí se hace todo un
chancho, o sea, una cosa que es muy compleja. Entonces, ese es el tema fístula, ¿sí? Un paciente fistulizado es un problema grande, es complejo, porque cambia por ahí nuestros objetivos, porque nosotros veníamos con el objetivo de alimentar al paciente, se fistuliza y ya el objetivo pasa a cerrar la fístula, porque si no cierra la fístula, es como que se nos van cerrando a nosotros las posibilidades de que ese paciente progrese. Es una complicación importante, ¿sí? Es cortito el tema, o sea, léanlo, véanlo. El Civaco es un invento argentino, este aparatito. Ustedes lo tienen un poco más con fotos en el teórico, que tiene como un aparatito, una bombita que se pone para hacer vacío. ¿Vieron esos? Yo le hago las comparaciones, pero para que ustedes se imaginen, ¿no? Pero ¿vieron esos cortes de carne que vienen envasados al vacío? ¿Los vieron? En las góndolas, que viene así como todo. Sí, perfecto. Bueno, eso hace el Civaco, es un sistema de presión por vacío, justamente, que permite que no entre aire, que no entren bacterias, o sea, lo comprime, sella con esa malla. Lo que se ve gris en la foto son todas como esponjas que se ponen para absorber los líquidos, la humedad extra, y recibirlos en esa bolsita que yo les mostraba, que es acá, un tipo Hollister esa, que es donde se van a recibir, y entonces esa compresión y esa malla que como que cierra, ayuda muchísimo al cierre de la fístula, ¿sí? Pero bueno, mientras tanto hay que alimentarlo. Es un paciente que va a estar en terapia intensiva, ¿sí? Hasta que sí. Bueno, eso era el tema de hoy. Yo prefiero que son las 12:10. Si ustedes tienen alguna cosita, lo discutimos, y si no, cerramos, como para que ustedes vayan a leer, a repasar. Dejo de compartir. Bueno, la última diapositiva de ser, por fin, que terminamos ya. Por fin para ustedes. Dejo de compartir. Y era también para decirles que, bueno, voy a armar un tipo de, no sé si lección, no la armé todavía, ¿no? O sea, esto ya lo tengo que hacer. Armarles algo como para que tengan así algunos ejercicios, pero el día viernes que nos volvemos a encontrar vamos a retomar el caso de Nahuel, que como dijo su compañera, para que lo puedan ver en forma completa, y el caso de Miguel, que era la colostomía. Y el tema de fístula lo vamos a ver así con ejercicios como les dice, qué pasa si se fistuliza en tal lado, qué pasa, como para que ustedes vean el cambio de vía o propongan qué vía de alimentación tendrían. Piensen que el parcial es soporte, ¿sí? Soporte nutricional. Los temas ya se los dije, pero no puede haber una prescripción oral. O sea, ustedes en el parcial no pueden salir, ¡ay, yo le di oral! ¿No? Lo podrán contar así como que algún día llegará el oral. Pero un tip que ya les puedo decir es que les va a tocar soporte, porque el parcial es soporte. Tenemos que evaluar qué hacen con ese soporte. Así que yo les diría que repasen bien el tema de los vademecum, los cálculos, ¿sí? Pónganse en ejemplos, o si quieren yo les subo casos para que vean, como quieran, digan, pueden subir. como que para que practiquen, ¿sí? Bueno. Sí, por favor. Bueno, ay, no sé, no leí el chat, no sé si hay alguna pregunta, si los profes quieren aportar algo. Ahí les dejó el profe Franco la dirección de este médico que yo les decía, de mi Instagram. Así es. Sí, para que si que alguno quiere chusmear lo que publica, la verdad que es interesante porque es un médico terapista y sabe mucho de nutrición, entonces publica muchas cosas, muchos artículos y posts sobre nutrición en el perioperatorio, por lo general, entonces está interesante lo que publica, pero bueno, es en inglés la desventaja, pero bueno, no, uno se puede dar maña.
traductor. Franco, ya bajaste todo, ya me bajaste todos los ánimos, no puedo en inglés, apenas lo puedo interpretar y traducir escrito, imagínate escucharlo. No, pero bueno, lo ponen en algún traductor, más o menos. Sí, pero igual tiene para traducir solito abajo. Así es. Ah, buenísimo, bien. Y Agustina El subtitulado pregunta, para la profe Sánchez, por favor, subtitulado. Sí, está la función. Agustina pregunta si para rendir el parcial presencial solicita 1 o 2 dosis de la vacuna. Cualquiera de las 2 opciones es válida. Si tienen una sola dosis, está bien. Si tienen 2, también está mucho mejor. Solo que con una dosis doble barbijo y... No, mentira. Recuerden que el 16 continúa la vacunación en el predio de la universidad, ¿no? De 10 a 19 horas. Así que vayan a vacunarse porque vamos a volver a la presencial y... De todas maneras, tienen las grabaciones de las clases quedan, pueden volver a ver. Sé que es medio complicado porque es largo, pero bueno, yo por ejemplo, que por ahí hago algún curso o algo, si me pongo y escucho y sigo haciendo mis cosas. Eso también, a lo mejor ustedes ya me conocen, ya me vieron, ya vieron el Power, por ahí pueden, los que tengan posibilidad, mientras van andando, vuelven a escucharme. Música para sus oídos. Un relax para el feriado del milagro, escuchar a la profe Andrea. Claro, qué mejor. Mientras rezan la novena. La voz del demonio, la mía, hablando de soporte. Disculpe, yo tuve problemas al ingreso con internet y llegué a escuchar, bueno, fecha de parcial y demás, pero como consultan por la vacuna y demás, no sé si hay otro requisito, porque entré a los 4 o 5 minutos de iniciado ya. Lo que tenemos es el protocolo que todos conocen por ahí, bueno, de llevar alcohol en gel, de no cargar tanto, tampoco, o sea, ese día por ahí tampoco es que vas con saco, mochila, esto, lo otro, lo más liviana posible con tus cosas, el alcohol en gel, el barbijo, no se lo pueden sacar ni nosotros ni ustedes, obviamente, y bueno, y en las aulas tengo entendido que será todo abierto. Y con distanciamiento, ¿no? O sea, los alumnos se sientan cada 2 bancos más o menos. ¿Sí? Se mantiene el distanciamiento. Y ventilación, como dice la profe Andrea, porque ya me tocó ir a mí. Por eso se hace frío. Salí congelada, pero bueno, ventilada. Pero no es necesario llevar el carnet de vacunación y demás, ¿o sí? Ah, ¿sí? Sí, te lo tenemos que solicitar nosotros para ingresar. Tienen que presentar el carnet de vacunación. ¿Sí? Bien. No, y algo que, perdón, me olvidé de decirles, pero es que necesitamos saber también porque hay que tramitar el pase libre de Saeta, si es que se vienen en colectivo. Entonces nosotros hacemos un listado de los chicos con DNI y demás y se lo pasamos a la secretaria académica y ella se encarga de tramitar para que ese día no les haga, porque no está corriendo el colectivo gratis todos los días para los universitarios, por lo menos, tengo entendido eso. ¿No? Bueno, entonces, hay un guardia en la puerta que también los va a vigilar. El guardia de ingreso les va a pedir el DNI, ¿sí? Porque ustedes, para eso nosotros con Secretaría Académica de la Facultad tenemos que pasarle los datos de ustedes, DNI o libreta universitaria, porque así ustedes están registrados en el sistema, ¿sí? Entonces cuando ustedes vayan a ingresar, el guardia, además de tomar la temperatura, les va a pedir el DNI, ellos corroboran en el sistema, en la compu que tienen ahí, y les permiten el ingreso. Así es el ingreso al predio de la universidad, ¿no? Exacto. O sea que lo mismo nosotros a la cátedra le tenemos que informar, digamos, la situación. Por ejemplo, yo puedo ir presencial, tengo las 2 vacunas, lo mismo le tengo que mandar el mail, digamos, a la cátedra. Claro, yo pensé que era el que no podía, por X motivo, hacer, digamos, la presencialidad. Por eso no llegué a entender esa parte. No, le tratamos de solicitar ambas situaciones, o sea, que nos digan, yo puedo presencial,
y los que no puedan, como por ejemplo Belén dice, yo no soy de Salta, y creo que también debe haber chicos así, o sea, hay que demostrar, ¿no? Belén, o sea, tenés que, no sé dónde estarás, pero tenés que tener un motivo valedero, porque ¿qué está pasando por ahí? Lo que yo decía, que por ahí sí vamos al centro, vamos a otros lados, y por qué no a la universidad. Ahora, si están lejos, obviamente, no viven acá, no puede, bueno, hay que avisar a la cátedra y decir por qué no. Hay chicos que no han vuelto, es verdad, o sea, hay chicos que están en Jujuy, no van a venir 200 kilómetros, no sé cuántos kilómetros son para acá, pero bueno, avisen y tengan conciencia de que si han venido por otras cosas o hacen otras cosas, bueno, ¿por qué no hacer algo para estudiar? O sea, y en el caso de los que sí van a ingresar, perdón Andrea, a la presencial o quieran asistir, les solicitamos esos datos justamente porque esos datos nosotros se los pasamos a la Secretaría Académica, no solo para que les permitan el ingreso a la universidad, sino también para que le hagan el trámite de SAETA, ¿sí? O sea, por eso es que con anticipación solicitamos que nos digan quiénes están en condiciones de venir a la presencial, porque nosotros les tenemos que dar el nombre, el apellido y el DNI para que la Secretaría Académica de la facultad les tramite la tarjeta SAETA, para que puedan subir también al colectivo, ¿sí? Entiendo, profesora. Y una última consulta. ¿Este tema de informar la presencialidad es solo para rendir o es a futuro, digamos, para las clases también? O nosotros vamos a seguir con las clases y va a haber ciertas actividades y parciales o finales que se van a hacer presenciales. Por ese motivo ustedes tienen que saber esta información. No, esta información lamentablemente, o sea, como veo que va la cosa, es por actividad, ¿no? O sea, ahora no es que con esto ya estamos informados de que vos podés volver para siempre. Esta actividad vamos a ver, claro, no. O sea, ¿cómo hacemos las cátedras? Como ya se está citando para volver a la presencialidad, las actividades prácticas de laboratorio, de gabinete, tienen que ser informadas con anticipación justamente por esto que te comentaba, de los trámites previos que hay que hacer. Por eso es que te dice la profe Andrea, es por actividad. De pronto vamos a solicitar, por ejemplo, que nos habiliten para tomar exámenes finales presenciales. Entonces hay que hacer todo este trámite previo con anticipación para que nos den el ok y podamos ir, en el caso de las asignaturas que lo soliciten. En este caso, como te dice la profe, para el parcial presencial, también tenemos que hacer todo el trámite previo solicitando que nos habiliten, y así vamos habilitando algunas actividades. Presencial, teóricas, por el momento no se habló de volver, dado el volumen de alumnos y que tenemos que seguir manteniendo lo que es el aforo, el distanciamiento y todo lo que es el protocolo. Ustedes imagínense que si de pronto hay asignaturas que tenemos 150 alumnos y nos habilitan un anfiteatro ahí que tiene capacidad para 100 o 120 alumnos, no vamos a cumplir con el protocolo, ¿sí? Entonces, por ahora hay actividades como las teorías, que se van a mantener seguramente virtuales, pero otras actividades prácticas que podamos planificar en dietoterapia, por ejemplo, alguna práctica que sea en presencial, por ejemplo, antropometría o entrevista, algo que nos parece que es importante que se lleve a cabo porque desde la virtualidad no lo pudimos, digamos, realizar. Entonces vamos a comunicar todo lo que se vaya habilitando de actividades, nosotros les vamos a comunicar a ustedes para que ustedes tengan conocimiento con anticipación, ¿sí? Pero es como te dijo la profe Andrea, cada actividad es como que vamos a ir habilitando de a poco, ¿sí? No podemos... Sí, yo por una cuestión laboral, a mí también la pandemia me llevó a que modifique ciertos horarios y demás, entonces yo en función de eso también me voy acomodando, y por ejemplo ya pedí para el día del parcial y demás, el poder concurrir como para tampoco dificultar otras cuestiones, y dejar quizás la verificación y demás para mis compañeros que están lejos y todo eso, pero por ahí todos los días o 3 veces a la semana, en lo laboral se me dificulta un poco más acomodarlo, y por eso era informarles realmente cuál es la situación mía en particular. Claro, y por ejemplo, Farías, Ivana, que dice que está cursando el 3er trimestre de embarazo, eso, o sea, vos podés avisar a la cátedra, pero vos podés quedarte en la virtualidad, rindiendo. Ese es un motivo, o sea, no te va a trasladar 3er trimestre de embarazo, ya estás a punto de...
Entonces, hay situaciones, o sea, se va a respetar la bimodalidad. Los que puedan y cumplan los requisitos van a la presencialidad y el resto vamos a estar tomando el parcial así con vigilancia como hicimos las últimas veces, o sea, que tengan los 2 dispositivos. ¿Sí? O sea, que no es que, o Laura Morris también dice, ¿hasta qué día se puede mandar el correo? Porque tengo que ver si pueden cuidar al bebé. A ver, bueno, vos priorizarás hasta que no volvamos porque después cambian las reglas del juego. O sea, cuando el año que viene sea todo presencial, y bueno, ya tendremos que volver a la normalidad, si se quiere, que teníamos antes. Pero ahora, Laura, por ahí, bueno, o sea, si tu motivo es un bebé que no se puede cuidar, bueno, rendí como hasta ahora, pero avisá, ¿sí? Ese motivo. O sea, tampoco queremos que salgan a buscar a quién me cuida, quién me hace. Ay, pero sabemos que ante determinados trámites, todos nos acomodamos y hemos salido. O sea, tampoco es que estamos en un iglú. O sea, no estamos encerrados como en la cuarentena. Ahora salimos, ya habrán escuchado, abren los boliches, la procesión va a ser, ya todo. Entonces, bueno, también los parciales van a tener que ser. O sea, chicos, es como que yo siento que nos hemos acostumbrado a esta nueva, pero no es lo normal. Lo normal va a seguir siendo la educación presencial, que sí vamos a tener actividades virtuales, y sí, porque bueno, vamos a tener, pero es un acomodamiento, esto es una transición de vías. Y además piensen también que no va a ser la... Piensen que también no somos la única materia que va a empezar a tomar presencial, ¿no? Así, también veía lo que preguntaban con el tema de si están en el interior de la provincia, y esto, bueno, es tratar de ir pensando que ya, si todo va saliendo bien, va a haber cada vez más actividades presenciales. Entonces van a tener que ir viendo a ver cómo hacen con ese tipo de situaciones, ¿no? No es que los vamos a obligar a que vengan, pero tienen que ir haciéndose la idea de que las clases en la UNSA eran presenciales y tienen que seguir volver a ser presenciales, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la bimodalidad, pero bueno, a medida que vayamos progresando, así como decían de la transición de vías, bueno, vamos a llegar en un momento en el que vamos a tener casi mitad de actividades presenciales, mitad de actividades virtuales, ¿sí? Pero no hablo solamente de la materia, sino de todas en general, porque ya nos dieron luz verde para que las demás materias de tercero, de cuarto, hagan también actividades presenciales. Entonces, vayan pensando que no es solamente para este parcial, sino que van a ser para los parciales de las otras materias, para los prácticos de laboratorio de las otras materias, para exámenes finales, o sea que tal vez ya tengan que ir organizándose, ir viendo, de tratar de ir, si estaban en el interior, bueno, reorganizándonos, ¿no? Para volver, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque estamos al tanto de que eso implica alquileres, mudanzas, todo de vuelta, ¿no? Toda esta cuestión, todo este lío, pero bueno, hay que ir haciéndose la idea también de eso. Claro, lamentablemente es como que esta adaptación que tuvimos, bueno, que fuimos haciendo, nos hacen pensar que la UNSA ofrece educación a distancia. Y no, la Universidad Nacional de Salta está pensada para educación presencial. Esto fue de emergencia. Esto fue salir del paso ante una situación que sorprendió a todos. Pero no es que nosotros sigamos dando enseñanza virtual toda la vida. Quizás sí, no sé si habrá una alternativa, pero eso se tiene que crear todo, imagínense, en un programa, un plan de estudio específico. Nuestros planes de estudio están diseñados para la presencialidad. Y lo que hemos hecho es, bueno, adaptarnos, todos pusimos la mejor voluntad, pero no tenemos, la UNSA no ofrece todavía cursos a distancia para recibirse de nutricionista. Si ustedes quieren el título, van a tener que volver, todos. Volver. Entonces, de a poco, bueno, tenemos la posibilidad esto de la bimodalidad por ahora, vamos flexibilizando, pero háganse la idea que ustedes tienen que terminar un cursado como era antes, ¿sí? No es lo normal. Así que bueno. Quería decirles si podría poner como una fecha límite para mandar el mail, porque, por ejemplo, o sea, para juntar los datos de Saeta, porque en Tecno mandaron hace como 3 semanas más o menos para que nos activen la Saeta, y ya tuvimos laboratorio esta semana y no nos la activan todavía. O sea, es por parte de Saeta. Ah, bueno. Oh. Y entonces, no sé, o sea, es un mail, chicos, hasta hoy no pueden mandarlo. Hasta hoy a la tarde, cosa de
que el lunes, tal vez, bueno, es feriado, pero el lunes ya nosotros poder tener una idea de cómo vamos. O sea, pienso que es ustedes mandar si puedo o no puedo, pero yo creo que la mayoría tiene que poder. El no poder implica, bueno, esto que estuvimos hablando, quizás el viaje por otra provincia, o un bebé o un embarazo, pero si no, a ver, pueden venir al práctico de tecnología, ¿cómo no van a ir a...? Es así. Entonces, así podemos acelerar y el lunes, bueno, no sé si el lunes, pero el jueves será el primer día hábil mandarle a la secretaria que haga las tarjetas. No es que haga las tarjetas ella de Saeta, sino el listado. Sí, sí, pero más que eso, no sé, la verdad. También ya, bueno, lo que habíamos pensado, que me olvidé de decirles, es que, bueno, como esto que, por ejemplo, vuelvo a citarlo al profe, que está en el box, pero que no pueden ir a consulta, estábamos pensando, habíamos pensado por ahí en poner un horario de consulta fuera de clase para los que quieran conectarse o tengan alguna duda, por supuesto en un espacio más acotado, porque no va a ser el de clase. No sé que ustedes qué días están, va a ser más difícil. La profe Milagro Ramón, ella puede los jueves, entonces por ahí ella era la que tuvo la idea de decir, bueno, jueves de tal hora a tal hora ya le vamos a dejar consulta con ella, o ir poniendo horarios como para que ustedes además tengan esa oportunidad, ya que no pueden ir al box, por lo menos de consultar aparte. Por ahí, profe, lo que pueden hacer es lo que dijo de dejarnos distintos horarios en los que puedan ustedes y nosotros entrar en los que podamos, claro. Porque es medio complicado que todos coincidamos en algún día. Claro, sí, por eso cuando hice la pregunta digo, ay, qué pregunta tan tonta. ¿Ya reorganizaron las comisiones? ¿Cómo? Sí, en cuanto a eso ya están redistribuidos los que eran parte de la comisión 1, que era del profesor Fernando, ¿sí? Ya están redistribuidos. Vamos a subir una vez que esté listo, porque faltan corroborar unos datos nada más de esos listados. Una vez que esté listo, el listado va a estar subido, ¿sí? Pero bueno, eso no hay un apuro tan urgente, porque solamente ver en qué comisión van a estar, ¿sí? Básicamente eso, porque recién sería para cuando sea el parcial. Pero sí, ya están redistribuidos, ¿sí? En las distintas comisiones, ¿sí? La comisión 1 ahora va a ser la comisión de la profe Silvia, cambia el numerito nomás, y que estén atentos a eso, quedan 4 comisiones, y bueno, ya una vez que completemos bien unos datos del listado nuevo, lo subimos al aula virtual para que chequeen, pero sí está casi listo. Perfecto, gracias. Bueno, entonces... Bueno, cerramos acá.